Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María de Becky Shirley. Soy integrante de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, y les voy a compartir la ponencia con el título Camino a la Verdad, la experiencia de archivos de la represión y archivos de la resistencia en México. Primero que nada, agradecer la invitación a la conferencia Lozano Long de 2022 y sobre todo a las personas organizadoras que nos han estado dando seguimiento para que todo esto pueda suceder. Les cuento que Artículo 19 es una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas para contribuir al fortalecimiento de la democracia. Dentro del artículo 19, con un enfoque de derecho a la información, tenemos el proyecto de derecho a la verdad, en el cual se insertan dos proyectos, dos plataformas, que son archivos de la represión y archivos de la resistencia, de las cuales hablaré el día de hoy. Como sabemos, el Estado mexicano llevó a cabo una política represiva en las décadas de 1960 a 1980, en donde fueron desaparecidas cientos de personas y muchas más sufrieron ejecuciones extrajudiciales, tortura, prisión política, exilio, entre otras. Además de la represión que se dio como en muchos otros países de América Latina, ha habido una impunidad y una falta de acceso a la verdad durante más de 50 años. Los archivos, que son pieza clave para conocer la historia, no son públicos realmente, y es en este contexto que las contribuciones que han hecho sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos, familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil son fundamentales. Es en este mismo contexto en donde nacen estos dos proyectos, Archivos de la Represión y Archivos de la Resistencia, de los cuales les voy a hablar, y pues esperando con mucho ánimo escuchar lo que digan las demás personas que presentarán en este panel y el intercambio que tengamos durante la conferencia. Bueno, el proyecto Archivos de la Represión tiene por objetivos principales contribuir a la búsqueda de la verdad y a la construcción de la memoria sobre el periodo de represión y violencia política por parte del Estado en México entre 1960 y 1980. En el año 2014, la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que fue creada para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la llamada Guerra Sucia de los años 60 y 70 de ese estado, compartió con Artículo 19 un acervo digital inicial con 310,000 fotografías de documentos oficiales, cuyos originales están en el Archivo General de la Nación. Estos documentos eh, fueron producidos por la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, y otras organizaciones policíacas que estaban encargadas de la vigilancia y del ejercicio de la represión sistemática por parte del Estado mexicano entre los años de 1960, las décadas más bien de 1960 y 1980. Sabemos que estos documentos que se ponen a disposición pública no tienen toda la verdad histórica, pero forman parte importante de ella, porque son una ventana indispensable para conocer la forma en que el Estado mexicano conceptualizó a la disidencia, las formas en que la combatió y la lógica de violencia que impuso y que configuró prácticas violatorias de derechos humanos en aquel periodo. Como parte del proceso de preservación digital de la documentación del acervo documental Archivos de la Represión, se decidió usar Omeka S, que es una aplicación de software libre, y en la plataforma Archivos de la Represión, que es archivos de la represión .org, el enlace donde se pueden meter la dirección electrónica, se encuentran un archivo íntegro donde se encuentra toda la información que fue donada por la Converdad Artículo 19 y la biblioteca digital. El archivo respeta la estructura de colecciones, fondos, carpetas y subcarpetas de origen documental otorgada por la Converdad y por el proyecto Midas. Asimismo, bueno, y esta estructura es esta que les contaré a continuación. Primero está el fondo Midas, después el fondo de la Converdad, que se divide en ficheros, galería 1,
Galería 2, en donde se encuentran las carpetas de DFS, informes diarios, DIPS y Sedena. Galería 8 y las versiones públicas del AGN, que son básicamente el informe de Óscar Flores Sánchez en la prensa, la ley de amnistía y una relación de expedientes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las políticas de contenido y diseño de los metadatos responden a una necesidad de recabar la mayor cantidad de datos en los documentos históricos para posibilitar la búsqueda en 4 directrices principales. Primero, los nombres de personas mencionadas que posiblemente sufrieron o fueron víctimas de violaciones a derechos humanos en aquella época. Después, el nombre de organizaciones o instituciones investigadas, o sea, sujetos colectivos investigados por motivos políticos, que de nuevo se presume que sufrieron violencia política, y además los nombres de funcionarios o agentes gubernamentales, en donde se detecta o se presume una responsabilidad en las acciones de represión e investigación por parte del Estado. Y por último, la clasificación del Archivo General de la Nación. Además, el equipo de catalogadores y catalogadoras crea una descripción detallada del documento histórico, lo cual facilita la búsqueda por temas, fechas, ubicaciones geográficas, organismos, etc. Y esto contribuye a una mejor comprensión de lo sucedido en esta época de violencia sistemática en México. Entonces tenemos esta plataforma donde están todos los documentos que nos donó la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero y donde se van haciendo públicos a medida que se van catalogando los documentos en la biblioteca y están públicos en el archivo íntegro todos los documentos. La tipología documental que tenemos en archivos de la represión es básicamente ficheros emitidos por la Dirección Federal de Seguridad, declaraciones, interrogatorios, informes de seguimiento producidos por instituciones gubernamentales, ya sean informes periódicos o síntesis de información, un panorama general, cartas, propaganda, fotografías, notas periodísticas, filiaciones o fichas de detención, transcripciones de documentos de los grupos beligerantes, libros o revistas, documentos personales, planes de estrategia de seguridad, radiogramas militares y boletines informativos. Esta plataforma, este proyecto Archivos de la Represión, se ha empeñado en generar una normalización y estandarización y presentación homologada de los metadatos para presentarlos de una manera que sean accesibles al público. Y para cumplir con estos objetivos se desarrolló un manual de estándares y criterios de catalogación y también criterios de imágenes no agregadas al proceso. Hay 6 lecciones que creemos que son fundamentales en el proceso que hemos llevado con Archivos de la Represión. En principio, tener un equipo multidisciplinario especializado en ciencias sociales. Otro aprendizaje ha sido la elección de un software especializado para el manejo de colecciones y resguardo documental. También la importancia de realizar un análisis y una evaluación general de la investigación, de la información resguardada. Tener también la creación y la implementación de procesos que contribuyan a la uniformidad de la gestión documental. Como quinto punto tenemos que debe realizarse un plan de conservación y preservación digital a corto, mediano y largo plazo que asegure que esta documentación que es histórica no se pierda, no sufra ataques, no se encripte. Y por último es importante la difusión y la promoción del patrimonio digital. Para ello es importante saber qué tanto se consultan los archivos, quién los consulta, para qué se consultan y poder contribuir a esto mismo. Este proyecto Archivos de la Represión fue lanzado en noviembre de 2018, hace un poco más de 3 años, y tenemos aproximadamente 60,000 documentos catalogados. Este proyecto ha contribuido a la búsqueda de familiares, a seguir indagando en las historias personales, a conocer más sobre la historia colectiva,
ha contribuido también a procesos legales y de memoria, incluso por parte del Estado. Y bueno, como hemos dicho, estos archivos de la represión no son la verdad, así con mayúsculas, sino una parte de esa verdad. Una parte construida desde el Estado con sus propias lógicas y atravesado por la visión del Estado. Entonces, entendiendo esta lógica específica de archivos de la represión, es que el año pasado decidimos lanzar los archivos de la resistencia, de los cuales les voy a hablar en este momento. Archivos de la Resistencia es un proyecto que tiene como objetivo contribuir al derecho a la verdad y a la memoria desde las voces, testimonios, historias y experiencias de sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos y de miembros de grupos políticos y sociales en el periodo de represión sistemática y de violencia por parte del Estado entre 1960 y 1980. Este repositorio digital está integrado por más de 5,000 documentos históricos, cuya periodicidad es de 1960 a 1992. Los documentos que se presentan en Archivos de la Resistencia, cuya página web es archivosdelaresistencia.org, fueron compilados en su mayoría por familiares y exmiembros de movimientos sociales, organizaciones y grupos combatientes, quienes sobrevivieron a la época de represión política por parte del Estado. Los fondos iniciales con los que arrancamos, digamos, Archivos de la Resistencia son Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco y el Archivo Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, compartidos de manera digital en el año 2020 a artículo 19 para su catalogación y sistematización. Los documentos que tenemos en este archivo, en este acervo, perdón, son producto de la lucha política y social en México. Son la huella de la organización, el registro de las formas de resistencia, el seguimiento a las acciones, actividades y movilizaciones de los grupos que apostaban a la transformación social en un contexto de persecución, represión e intento de exterminio a los diferentes movimientos sociales y armados por parte del Estado mexicano. Esta documentación estuvo por décadas al cuidado y resguardo de exmilitantes de grupos políticos y de las madres o familiares de personas desaparecidas en aquella época. La posesión de estos materiales subversivos, entre comillas, aunque fuera un solo volante, en ocasiones significó graves riesgos para la vida de las personas. Estos documentos significan protesta y rebeldía, ya que el hecho de hablar, escribir, difundir y hacer estos materiales y propaganda era interpretado por el Estado como una amenaza. Los sobrevivientes y familiares afirman que en cada detención se instigaba y torturaba para conocer la ubicación de estos materiales. Hoy sabemos que como parte de la represión sistemática, policías y agentes de investigación llevaron a cabo acciones justamente para detener, perseguir a personas por repartir volantes, periódicos clandestinos o por poseer documentos que el Estado consideraba prohibidos o subversivos. Esta documentación que publicamos en el sitio web archivosdelaresistencia.org representa el esfuerzo de personas escritoras, redactoras, impresoras, de voceros, militantes, familiares, madres, hijos e hijas, integrantes de movimientos sociales en las décadas de 1960 a 1990. Estos documentos nos muestran la acción, voz y perspectiva de las personas protagonistas de la resistencia en México y nos invitan a conocer y reflexionar sobre los orígenes de la historia del movimiento de derechos humanos en México. Este proyecto, Archivos de la Resistencia, recupera algunos de los aprendizajes y de la experiencia de Archivos de la Represión y además se suman algunas lecciones que son de utilidad para diseñar, gestionar y conservar archivos históricos que revelan las acciones de resistencia y las respuestas políticas y sociales ante las violaciones a derechos humanos en Latinoamérica. Una de las lecciones importantes es que debe haber una valoración y un análisis documental previo a la catalogación, que esto fue un aprendizaje muy grande que nos dejó Archivos de la Represión,
en donde no se pudo realizar este análisis previo. Entonces, con archivos de la Resistencia hicimos un trabajo de análisis previo para saber qué era la información que teníamos y cómo debía ser tratada. Y por otro lado, pues una adaptación de la metodología y de los manuales para el proceso de catalogación. Los manuales, la metodología que teníamos era para archivos de la represión, y entonces se tuvo que adaptar a archivos de la resistencia, teniendo en cuenta eh, qué, qué características tienen estos documentos y priorizando en respeto del principio de procedencia para la implementación de procesos, la homologación de estándares, uniformidad de la gestión documental y por último el diseño y políticas de contenido de metadatos. Como ya hemos mencionado, este tipo de archivos privados son fuentes primarias de información que pues no se pueden encontrar en otros lugares, mucho menos en archivos institucionales o públicos, y por tanto deben ser preservados, conservados y difundidos. Los archivos de la resistencia, como les comentaba, están compuestos también por un archivo íntegro y por la biblioteca digital. El archivo íntegro está formado de dos fondos documentales que ya les mencioné: el archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco y el archivo Comité de Madres de Desaparecidos de Chihuahua. El primer fondo, el archivo de la Memoria de la Resistencia en Jalisco, fue donado en febrero de 2020 por Armando Rentería, y quien se contactó al artículo 19 y conociendo el proyecto de Archivos de la Represión, nos donó un archivo que en Jalisco habían guardado, conservado durante décadas, y finalmente, que ya estaba digitalizado, y finalmente se hizo un convenio también con el CIESAS a través del Conservatorio Etnográfico de las Violencias para poder llevar a cabo un proceso de digitalización de algunos otros archivos que todavía no están digitalizados. En este fondo se encuentran 5 fondos documentales que son Armando Rentería Castillo, Enrique Velázquez Martín, Héctor Miguel Topete Díaz, Palomita Blanca Piquito Dorado y María Mora Gutiérrez. Estos son los nombres de las personas que conservaron, juntaron, guardaron estos archivos y cuyos nombres están en los fondos documentales. Y por otro lado, a través de Alicia de los Ríos Merino, tuvimos la donación del archivo del Comité de Madres de Desaparecidos de Chihuahua, que está compuesto de 4 fondos que son documentos personales, memoria documental y memoria de actividades 1 y 2 y memoria de actividades 2. La tipología documental es muy diferente a la que encontramos en archivos de la represión. Acá en archivos de la resistencia encontramos textos literarios, fotografías, documentos personales, carteles de búsqueda, cartas de solidaridad, notas periodísticas, llamamientos a la acción, reseñas históricas por parte de los grupos armados, propaganda, telegramas, periódicos u órganos informativos de los grupos sociales, manifiestos, informes políticos, instructivos, manuales y agendas u órdenes del día de actividades políticas, así como documentos de formación política y herramientas de búsqueda de las personas desaparecidas. Ya para terminar, decir que Archivos de la Resistencia tiene una característica importante, que es que aparte de que se puede hacer una búsqueda específica en los archivos de la resistencia, se puede hacer también una búsqueda combinada entre archivos de la represión y archivos de la resistencia para así poder tener una, un panorama más general de alguna persona o de alguna organización, ya sea tanto la mirada del Estado como la mirada de las organizaciones, ¿no? De los familiares. Para terminar, solamente decir que en este momento en donde en México se ha creado una comisión para
el esclarecimiento histórico, para impulsar la justicia, la búsqueda, la reparación, para caminar hacia la no repetición. Este tipo de proyectos como Archivos de la Represión y Archivos de la Resistencia, que llevan años ya en México, servirán como un insumo para estas políticas de Estado, pero también seguirán siendo una voz disidente que pueda seguir trabajando en las contranarrativas de este periodo que en México no es tan conocido como en otros países de Latinoamérica y que sigue presentando muchos retos en cuanto a memoria, verdad, justicia y, claro, no repetición. Entonces, agradecerles de nuevo haber escuchado esta presentación, invitarles a que puedan entrar a las páginas archivosdelarepresión.org, archivosdelaresistencia.org y por ahí se pueden contactar también con nosotras, nosotres, y también, bueno, esperando la conversación que podamos tener sobre los archivos durante la conferencia. Muchas gracias.